Bienvenidos, mi nombre es Denis Pérez Sandoval, soy del paralelo 119 y este video corresponde al experimento 2 de la práctica 7 del laboratorio de electricidad básica, el mismo que trata sobre circuitos de primer orden. Este experimento hace referencia a la respuesta transiente del circuito RL. En primera instancia se observa el diagrama esquemático del circuito del experimento 2, el cual tiene una fuente de voltaje que entrega un pulso de voltaje o una señal cuadrada y una resistencia e inductor conectados en serie. Ahora, el primer punto, se pide simular el circuito de la figura 2 utilizando multisim y utilizando la plantilla de NIELVIS 2. Además también se pide utilizar el generador de funciones de NIELVIS 2 y ajustar dicho generador que entrega una señal cuadrada con amplitud de 10 pp, que es voltaje pico a pico. En adición se pide utilizar los canales del osciloscopio Tektronix para medir el voltaje del generador y del inductor BL1 y utilizar los cursores del osciloscopio en el voltaje del inductor, es decir, en la señal entregada generada por el inductor, para determinar las constantes de tiempo del circuito. Y tercer punto, realizar los cálculos teóricos que validen los resultados simulados. Aquí se observa que es, dos pruebas. La primera corresponde a un valor del inductor de 90 milihenrios, una resistencia de 400 ohms y una frecuencia de 500 Hz. Cumpliendo con el primer punto, se va a simular el circuito utilizando la plantilla de NIELVIS 2 en el software Multisim 14.1. Aquí está la plantilla de NIELVIS 2 y se procede a ingresar los componentes. Se puede hacer clic derecho en la sección de Place Component o ir al apartado de Place Component. En la sección de Basic y en la sección de resistor y agregamos un resistor. Ahora vamos a introducir el inductor y agregamos el inductor. También para el circuito hay que introducir o agregar la conexión a tierra en el apartado de sources, power sources y ground, que es tierra. Una vez ingresados los componentes, se procede a modificar los valores de cada componente y configurar el generador de funciones. Ahora, el resistor resistencia 1 tiene un valor de 400 ohms, ¿verdad? Estamos en el primer caso. R1 400 ohms, L1 de 90 milihenrios y la frecuencia de 500 Hz. De 90 milihenrios y ahora se procede a configurar la fuente, el generador de funciones y setear respecto a lo solicitado. En este caso, que entregue una señal cuadrada con una frecuencia de 500 Hz, una amplitud de 10 pp y nada más. Ok, ahora teniendo todo configurado y los valores de los componentes modificados, se procede a conectar el generador de funciones conectado a la resistencia y esta resistencia conectada al inductor y el inductor conectado a tierra. Ahora ya está la primera parte. Para la segunda parte se pide utilizar los canales del osciloscopio Tektronix para medir el voltaje del generador y del inductor.
Ok, vamos a utilizar el generador de, perdón, el osciloscopio Textronics. El canal G es el canal que va conectado a tierra. El canal 1 es el que entrega el voltaje del generador de funciones. Y el canal 2 va conectado hacia el inductor. Abrimos el osciloscopio, lo encendemos y lo ejecutamos. Bueno, aquí se están graficando las dos señales, tanto del generador de funciones como del inductor. Podemos ajustarla bueno, a través de los voltios por división, que corresponden al eje vertical, y la sección por división al eje horizontal, que también es el tiempo. Bueno, lo ajustamos de mejor manera. Ok. Y la centramos. Ahora, creo que está aquí más pequeño. Ahora utilizamos la función measure para medir el voltaje pico a pico del canal 1, dando un valor de 10 voltios. Y la sección de cursores para medir el tau del inductor. En este caso vamos a la sección de time y movemos los cursores. Bueno, ahí podemos determinar y se tiene que dar un tau de 225 microsegundos. Ahora la segunda prueba, se pide modificar los valores del inductor a 90 milihenrios y de la frecuencia a 800 Hz. Se modifica el valor del inductor a 50 milihenrios y la frecuencia del generador de funciones a 800 Hz. Ok, y se mantiene el voltaje pico a pico y entra una señal cuadrada. Abrimos el osciloscopio y ejecutamos. Bueno, aquí se sigue observando las dos señales respecto a los valores anteriores. Vamos a la opción de auto set para que se autoajusten con los nuevos valores modificados. Y se obtienen las dos señales. De la misma manera vamos a ajustar los voltios por división y las secciones por división. Ya listo. Centramos las dos señales. Ok. Y a utilizar la función measure, que como se puede observar el voltaje pico a pico sigue dando de 10 voltios. Y utilizar cursores para medir el tau. Movemos el cursor. Ok, aquí ya se tiene el tau con el valor del inductor de 50 milihenrios y a una frecuencia de 800 Hz.
8 kHz. Entonces estos son los resultados que nos dio respecto al circuito simulado. Ahora, el siguiente punto es realizar los cálculos teóricos y completar las tablas con los valores de los componentes del circuito 2. Aquí se tienen los cálculos teóricos del experimento 2, en la cual se observa el voltaje entregado por la fuente, que corresponde a una señal cuadrada, una resistencia e inductor conectados en serie. Para esto se va a utilizar Laplace y se precisa que el voltaje de la resistencia en el dominio de Laplace, que es el dominio de S, es igual a la resistencia multiplicado por la corriente de S, que también está en el dominio de Laplace. Y es importante considerar que el inductor, al pasarlo al dominio de Laplace, se debe considerar una corriente en el tiempo cero negativo, ¿okay? Que más adelante se evidencia que por condiciones iniciales esto es igual a 0, dando así un voltaje de inductor de S igual a S multiplicado por el valor de la inductancia del inductor y a su vez multiplicado por la corriente de S menos el inductor por la corriente en el tiempo cero negativo. Ahora se tiene que el voltaje del generador de funciones es igual a voltaje de la resistencia más el voltaje de L. Aquí se observa que está multiplicado por la función escalón o UDT, que esto representa o es reemplazado dado que esta entra en una señal cuadrada. Se aplica Laplace y se obtiene el voltaje de la resistencia de S y el voltaje del inductor de S, como se precisó anteriormente, que es igual a voltaje dividido para S, dado que la Laplace de la función UDT es igual a 1 sobre S y este va a estar multiplicado por la constante B, que es el voltaje. Aquí, bueno, como se indicó anteriormente, por condiciones iniciales esto es 0 y se despeja I de S, obteniendo esta expresión. Ahora, respecto a esto, se había indicado que el voltaje del inductor de S es igual a S multiplicado por el valor del inductor y esta a su vez multiplicado por la corriente de S que hallamos anteriormente. Ahora reemplazamos esta expresión en esta nueva expresión. Bueno, aquí se aplica álgebra, se simplifican los S y los L y quedando B multiplicado por la siguiente expresión que se ve aquí, y esto se le aplica a la transformada inversa de Laplace para obtener el voltaje del inductor en el tiempo. En la expresión de aquí, bueno, se aplica un artificio, S menos R sobre L. Este valor inverso, en este caso sería L sobre R, correspondería al valor de la constante de tiempo. Bueno, y esto sí tiene una transformada de Laplace que es E elevado a lo menos TL sobre R. Se reemplaza esta transformada al aplicar la inversa y se obtiene un voltaje inductor en el tiempo que es igual al voltaje multiplicado por E a la menos T L sobre R. En este caso se va a analizar cuando T es igual a 0 y este Euler se convierte en 1, dado que E elevado a la menos 0 es igual a 1, obteniendo que el valor del inductor en el dominio del tiempo es igual al voltaje entregado por el generador de funciones, que es un voltaje de 10 pico a pico. Ahora se determina la constante de tiempo, el cual es igual al inductor dividido para la resistencia,
Como en este caso se analizó para dos pruebas. La primera era con un valor de inductor de 90 milihenrios y esto se lo divide para 400 ohms, que es la resistencia para este experimento, dando un valor de 225 microsegundos. Y para la segunda prueba se varió el valor del inductor a 50 milihenrios. Este se lo divide para 400 ohms y este da un tau de 125. Es importante mencionar varios conceptos que se analizaron en este trabajo autónomo de lab, en el cual se puede indicar que un inductor, como este siempre se opone al paso de la corriente en frecuencias altas, es decir, cuando cambia muy rápido la polaridad de la fuente, se podría decir que el inductor siempre presenta oposición. Y esta oposición es cuando el inductor adopta un V máximo, un voltaje máximo, y la corriente a través de L0, ¿verdad? Y a frecuencias bajas el periodo es alto, y este es lo suficiente como para que el tau del inductor se haga presente, es decir, el inductor ya no presenta oposición y actúa como corto. En sí se determinó que el inductor actúa como cortocircuito a bajas frecuencias y como circuito abierto a altas frecuencias. Aquí se tiene la tabla con las dos pruebas. Cuando el inductor es 90 milihenrios a una frecuencia de 500 Hz y cuando el inductor tiene un valor de 50 milihenrios con una frecuencia de 800 Hz. Y se precisa que el porcentaje de error es del 0%. Esto correspondería a todo respecto al experimento 2 de la práctica 7 del laboratorio.